episodio número 2817. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección y hasta un nuevo mes. Gloria sea nuestro Dios. Estamos llegando al mes de junio. Este es el sexto mes del año, el mes en el que su servidor cumple años, mi hija también. Y este es el mes en el que el Señor ha de manifestar su poder y hemos de concluir también esta poderosa lección que hemos estado abordando durante todo este trimestre, el gran conflicto. La semana pasada el hermano Omar Medina, junto a su asesor teológico Humberto Méndez, estuvo abordando la lección número 9, el fundamento del gobierno de Dios, y esta semana nos toca la lección número 10, el espiritismo desenmascarado. Luego entonces viene la lección número 11, el conflicto inminente. La 12, los acontecimientos finales de la tierra. Y la 13, el triunfo del amor de Dios. Y ahí concluiríamos en junio 28 lo que sería este poderoso trimestre y nos preparamos para el que sigue. Nada más y nada menos que el Evangelio de Marcos. Y cada uno de nosotros va a ser partícipe de esta gran bendición. A propósito, Esperanza TV tiene un capítulo cada semana de lo que sería el resumen general de la lección. Siempre en este programa recomendamos que usted pueda estudiar la Biblia, que usted pueda escuchar buenos programas y en este caso también verlos a través de esperanzatv.net. Usted puede entonces adquirir toda esa información de cómo realmente se dan estas lecciones. Y esta semana estamos abordando la lección El espiritismo desenmascarado, con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y cómo usted puede seguir promoviendo estos audios, cómo usted puede también compartirlo y de esa manera poder llegar a cientos y miles de personas a lo largo de todo el mundo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para hacer realmente lo que tú deseas y en este caso poder seguir expandiendo tu evangelio, que nada ni nadie nos aparte de tu amor y que el enemigo sea desenmascarado esta semana al punto tal de que cada uno de nosotros pueda hacer lo que tú quieras que hagamos para que de esa manera solamente reines tú en nuestras vidas, en nuestra familia y todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las consecuencias mortales del espiritismo. Eso es lo que vamos a estar viendo en la lección del domingo 2 de junio, pero antes, entrando a la parte del sábado, en todo el mundo, millones de personas
creen que después de fallecer los muertos siguen existiendo de alguna manera consciente e incorpórea. Esta creencia es el fundamento del espiritismo, uno de los engaños más extendidos y eficaces de Satanás. Por cierto, el espiritismo tuvo sus comienzos en el Edén, con la mentira de la serpiente: Adán y Eva no morirán, de Génesis capítulo 3, versículo 4. ¿Recuerdan ese evento descrito en la Biblia? La Biblia establece que el enemigo se metió a la serpiente y le dijo que ellos no morirían. Y de ahí en adelante todo el mundo ha creído esa gran mentira. Yo lo creí alguna vez. ¿Tú lo creíste alguna vez? Quizás lo sigues creyendo, ojalá que no. Pero a lo largo de la historia ha adoptado diversas formas, pero siempre con la premisa subyacente de que la vida continúa incluso después de la muerte. En el conflicto final de la tierra, Satanás engañará a millones de personas mediante fenómenos espiritistas. El libro de Apocalipsis indica que esta es una de las formas en que intentará someter el mundo bajo su control. Y no es menos cierto el hecho de que hoy en día él se está metiendo a través de medios en los que las personas lo consideran totalmente inofensivo. Ah, no, eso de las redes, eso no es nada. Ah, no, eso de que los niños jueguen, de que vean ciertos programas, eso no es nada. Eso es algo inofensivo. Eso es entretenimiento sano. Óyeme, estamos dejando que el enemigo nos controle y que controle incluso a nuestras familias. Ha llegado el momento de nosotros tomar el control y decirle al Señor: Señor, quita todo lo que esté impidiendo que tu espíritu me hable. El objetivo de esta lección es mostrar que nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás en estos últimos días es una relación personal con Cristo. Una vez más lo repito, el objetivo de esta lección es mostrar que nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal con Cristo y una sólida base en las enseñanzas de la Biblia. Escuche clarito que dijeron amén. De verdad que cada uno de nosotros necesita reflexionar y entender que si no estamos en una relación personal con Cristo, ha llegado el momento de restablecerla con la ayuda de nuestro Dios. Esto incluye sus enseñanzas sobre la muerte, a pesar de lo que nuestros ojos, oídos y el corazón traten de decirnos. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, de los capítulos 31 al 34. Entrando en materia en cuanto a la parte del domingo, las consecuencias mortales del espiritismo. La fábula de que la muerte en realidad es solo la entrada a una nueva etapa de la vida se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma. Esta idea pagana se infiltró temporalmente en la Iglesia a medida en que se alejaba de sus fundamentos bíblicos en un intento de hacer comprensible su fe al amplio mundo romano. Elena de White, específicamente en el libro El conflicto de los siglos, la página 537 de la versión que usa este autor, pero sería dentro del capítulo 34, el misterio de la inmortalidad. Noten lo que dice esta poderosa cita. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma, adoptándola del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 34, el misterio de la inmortalidad. Y es así como el espiritismo
también entró a la iglesia. No solamente que entró en el Edén, estamos hablando en el Génesis, pero también entró directamente en la iglesia que originalmente Cristo fundó y que el diablo corrompió. Hay que ser sinceros. La iglesia que Cristo fundó fue la iglesia cristiana, pero esa iglesia se corrompió a un nivel que ya no pudo volver a sus ideales. Y es por eso que Roma, estamos hablando el Imperio Romano, cuando quiso unir el paganismo y el cristianismo, hizo entonces que la teoría de la inmortalidad del alma quedara como base y como pilar. Por ejemplo, el purgatorio, el famoso purgatorio, indica inmortalidad del alma, indica que la persona no muere, indica que la persona sigue viva, pero en un fuego lento, que no se sabe, que está purificándose. La teoría del infierno, también eso mantiene la idea de la inmortalidad del alma, porque la persona nunca muere, siempre está vivo, aunque sufriendo. La teoría de que la persona va al cielo e inmediatamente muere, también extiende la inmortalidad del alma. Así que no importa lo que tu corazón te diga, no importa lo que tus ojos te digan, no importa lo que tus oídos escuchen, la palabra de Dios explica claramente que nosotros no somos inmortales, que el único inmortal es Dios y que para tener vida eterna necesitamos aceptar al Señor Jesucristo y esperar su segunda venida. La Biblia dice en Mateo capítulo 10 y el versículo 28, Mateo capítulo 10 y el versículo 28, no teman los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes, teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10 y el versículo 28. ¿Qué debería decirnos este versículo por sí solo sobre la supuesta inmortalidad del alma? Lo primero que yo voy a aclarar, que aquí la palabra infierno es la palabra Gehenna. La palabra Gehenna no tiene que ver con un lugar específico llamado infierno, sino con una comparación que Jesús hace de lo que va a pasar al final del tiempo. Así como había un valle que era más o menos una especie de lugar donde depositaban toda la basura, donde se quemaba todas las cosas. Asimismo, habrá un lugar al final del tiempo, estamos hablando incluso después del milenio, donde Cristo eliminará la escoria, donde el enemigo será quemado, donde la bestia, el falso profeta, todas las personas que acepten a Satanás mediante sus engaños, serán entonces llevadas a ese lugar. Pero estamos hablando de que Jesús no está diciendo que hay un infierno latente. Antes bien, este versículo te dice que hay cosas que le pertenecen únicamente a Dios, como por ejemplo, destruir el alma. ¿Por qué? Porque el alma es la composición del aliento de vida y del cuerpo. El cuerpo y el aliento de vida deben de estar juntos para que eso pueda ser un alma. Así que este versículo debería de decirnos por sí mismo que no hay tal cosa como inmortalidad del alma, porque el único que es inmortal, repito, es Dios. Así que el Señor prohibió que su pueblo participara de cualquier tipo de ocultismo. No debía tolerar entre ellos, como dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 11, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No debían tolerar entre ellos esto. Esa gente debía morir apedreada, tal y como lo muestra Levítico capítulo 20 y el versículo 27.
y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o que se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Eso es lo que dice Levítico capítulo 20 y el versículo 27. El castigo parece increíblemente duro, pero tenía el propósito de proteger a Israel de la adoración de dioses falsos. La brujería es demoníaca. Seduce a la gente hacia una adoración falsa y falsifica una relación auténtica con Dios, pero nunca puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón. El espiritismo está en el centro del plan de Satanás para cautivar el mundo, pero Jesús, por su gracia y su poder, libera a los cautivos de las cadenas del mal que los atan. Y yo alabo el nombre de Dios, porque no hay género, no hay clase de demonio que pueda someterse cuando Dios le dice, sal fuera y no entres más, que Jehová te reprenda. Y eso de verdad es poderoso, saber que tenemos un Dios todopoderoso que no va a permitir que nada ni nadie nos aparte de su amor. Se nos invita a leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, luego Job capítulo 7, versículos 7 al 9, e Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20, para responder a la pregunta, ¿qué nos enseñan estos pasajes bíblicos sobre la muerte y la comunicación con los muertos? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 5. Ahora veamos lo que dice Job capítulo 7, versículos 7 al 9. Job capítulo 7, versículos 7 al 9. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. Del libro Job, capítulo 7, versículos 7 al 9. Ahora veamos lo que dice Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué nos enseñan estos pasajes bíblicos sobre la muerte y la comunicación con los muertos? Estos pasajes nos enseñan a una voz que los muertos nada saben y que la comunicación con los muertos es vana, es innecesaria, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. La creencia de que los muertos van directamente al cielo al morir, aunque no es bíblica, ha existido durante tanto tiempo como la observancia del domingo y está firmemente arraigada. Es decir, es muy difícil que la gente la abandone. Las personas utilizan algunos textos sacados de contextos para tratar de justificar la creencia, pero esta falsa enseñanza la deja sin protección contra los engaños que Satanás puede presentarle
especialmente durante la crisis final. Y es así. Esta falsa enseñanza está sin protección para aquellos que estamos claros de lo que dice la palabra de Dios. Para aquellos que están escuchando este programa, no debería ser un engaño este asunto del espiritismo, de que los muertos van al cielo o que van a un infierno o a un purgatorio. Eso no debe existir en todos nuestros oyentes. Y si hay alguien que todavía está confundido, especialmente amigos de otras denominaciones que nos escuchan, invitamos a que al final del programa, cuando escuchen el número o la vía de contacto de nuestro ministerio, puedan comunicarse con nosotros para recibir más información al respecto. Se hace la pregunta final: ¿cuál ha sido tu experiencia al tratar de explicar el estado de los muertos a otros cristianos? ¿Hubo alguno que te haya resultado eficaz? Bueno, no importa el método que yo trate de utilizar, si la persona no quiere creer, no va a creer, no importa lo que usted le diga. De hecho, si hay alguien que me está oyendo y no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, que es lo que la Biblia está diciendo, usted no va a aprender, no importa lo que yo le diga. Si usted no acepta, si usted no tiene la humildad para reconocer. Esa ha sido mi experiencia. Una vez que una persona, yo le hice la pregunta: si yo te compruebo con la Biblia el asunto de que la carne de cerdo es dañina y la Biblia la prohíbe, ¿tú la dejas? Y esa persona dijo que sí. Y cuando le demostré eso, esa persona dijo: wow, tienes razón. Pero luego fue a donde su pastor y me dijo, cuando yo le pregunté, obviamente, porque vi que nada pasaba, ella me dijo: lo que pasa es que mi pastor me dijo, y desde que ella dijo eso, yo dije, ya cayó en el engaño. No es mi pastor me dijo, no es mi hermano me dijo, no es el sacerdote dijo, es la Biblia dice. Como la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia no lo dice, no es para mí. Había una frase antes de yo llegar a la iglesia que estaba dándose fuertemente. Esta era la frase: si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia no lo dice, entonces no es para mí. Si nosotros, que estamos quizás luego de que esta frase llegara, la aplicamos, no vamos a ser engañados, porque al final Dios está quebrantando la ignorancia, quebrantando las barreras y dándonos su verdad. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el espiritismo está desenmascarándose, porque las consecuencias mortales del espiritismo ya vemos que tienen que ver con que el enemigo ha hecho que esta mentira demoníaca pueda pulular, pueda andar, pueda desarrollarse. Pero en ningún hijo de Dios esta mentira debe de ser arraigada. Al contrario, debe de ser eliminada, porque el único inmortal es Dios. Nosotros no somos inmortales. Nuestra inmortalidad es condicional y es otorgada al momento de la segunda venida. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por habernos ilustrado con esta verdad maravillosa. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que nunca el enemigo tenga parte en nuestras vidas, ni tampoco con nuestras familias. Que nadie caiga en este error. Ayúdanos a explicarlo con amor, porque no queremos herir a nadie que quizás ha sido engañado por siglos. Han entrado estas mentiras a la iglesia. Por lo tanto,
te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a ser con la suficiente sabiduría y tacto, hacer valer tus verdades, compartir tu mensaje, y que de esa manera todos los que escuchen puedan oír tu voz por medio nuestro. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 3 de junio, la muerte en el Antiguo Testamento. Esto se va poniendo más interesante dentro del marco de esta lección número 10, el espiritismo desenmascarado, con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Así como lo habíamos prometido al inicio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y así pueden también solicitar más información de todos estos temas que estamos mencionando, además de poder recibir la lección de escuela sabática en el enlace de YouTube. Si usted no la recibe, si usted solamente nos escucha a través de eBooks o a través de Google o Apple o cualquier otro podcast, simplemente marque a ese número 484-838-8989 para que usted reciba entonces los apuntes y también el enlace de YouTube, para que de esa manera entre a nuestro canal y pueda ver otras cosas que se están desarrollando ahí. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.